mundo dividido por la desconfianza. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Las bombas atómicas arrasaron Hiroshima y Nagasaki, dejando claro que el poder humano podía igualar la furia de los dioses. Pero mientras las ciudades japonesas ardían, un nuevo conflicto comenzaba a gestarse en silencio. No sería una guerra de trincheras, ni de invasiones directas. Sería una guerra invisible, llena de propaganda, miedo y amenazas. Una guerra que jamás se declaró, pero que puso al mundo entero bajo la sombra de la destrucción nuclear. La Guerra Fría. El nacimiento de un enemigo invisible. Tras la derrota del nazismo, los aliados ya no tenían un motivo para permanecer unidos. Estados Unidos emergía como potencia económica, militar y tecnológica. La Unión Soviética, por su parte, se expandía por Europa del Este, imponiendo su ideología comunista. El presidente Harry Truman anunció en 1947 su famosa doctrina Truman, que prometía defender a cualquier nación amenazada por el comunismo. El Plan Marshall ofreció millones de dólares para reconstruir Europa, pero también para atarla a los intereses de Washington. En respuesta, Stalin consolidó el bloque del Este, controlando férreamente a Polonia, Hungría, Rumanía y otros países. El mundo se había partido en dos, y nadie podía escapar a esa división. Berlín, el epicentro de la tensión. En medio de esta división, Berlín se convirtió en el corazón del conflicto. Una ciudad partida en dos, rodeada por el territorio soviético. En 1948, la URSS bloqueó todas las rutas terrestres hacia Berlín Occidental. Estados Unidos respondió con el puente aéreo de Berlín, enviando toneladas de suministros durante casi un año. Era un pulso abierto. ¿Cedería Occidente ante Moscú o resistiría a cualquier precio? La tensión solo aumentó cuando, en 1961, se levantó el muro de Berlín. De la noche a la mañana, familias quedaron separadas, amigos quedaron atrapados a un lado u otro del muro, y la ciudad se convirtió en un símbolo. Un muro de concreto que dividía no solo una ciudad, sino al mundo entero. La guerra en la sombra. Espías y conspiraciones. Mientras los ejércitos se mostraban los dientes, otra batalla se libraba en silencio. La CIA y la KGB se convirtieron en armas letales, infiltrándose en gobiernos, saboteando operaciones y manipulando líderes. Golpes de Estado, asesinatos encubiertos y guerras sucias marcaron el camino de ambos bandos. En América Latina, Asia y África, los países se convirtieron en piezas de ajedrez. La Guerra Fría se vivía en cada esquina del planeta, incluso en lugares que nunca imaginaron ser protagonistas. En Chile, en Cuba, en Vietnam, en Corea. El choque entre capitalismo y comunismo desangraba naciones enteras. Corea y Vietnam. Las guerras que sí se pelearon. Aunque se la llamó Guerra Fría, en realidad hubo enfrentamientos directos, pero siempre fuera de territorio estadounidense o soviético. En 1950 estalló la Guerra de Corea, el norte, apoyado por la URSS y China, contra el sur, respaldado por Estados Unidos y la ONU. La guerra terminó en empate, dejando la península dividida hasta hoy. Luego vino Vietnam, una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Estados Unidos envió miles de soldados, pero no pudo derrotar a la guerrilla comunista del Vietcong. La retirada norteamericana dejó una cicatriz imborrable en la sociedad estadounidense y demostró que ni la superpotencia más grande del mundo era invencible. La carrera nuclear, el miedo absoluto. Mientras tanto, la tecnología avanzaba a un ritmo aterrador.
En 1949, la URSS probó su primera bomba atómica. En pocos años, ambas superpotencias acumulaban miles de armas nucleares capaces de destruir el planeta varias veces. La estrategia era clara: destrucción mutua asegurada. Si uno lanzaba un ataque, el otro respondería con igual o mayor fuerza, llevando a la aniquilación total. La humanidad vivía bajo una espada de Damocles nuclear, donde un error, una mala interpretación de un radar, podía desencadenar el fin de todo lo que conocemos. La carrera espacial. Más allá del cielo, el espacio se convirtió en otro frente de batalla. En 1957, la URSS sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial. Luego vino Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Estados Unidos reaccionó creando la NASA y en 1969 logró su mayor victoria, el alunizaje del Apolo 11. Pero más allá del orgullo científico, cada logro espacial tenía un mensaje oculto. Si podemos conquistar el espacio, también podemos conquistar la Tierra desde arriba. La crisis que casi acaba con el mundo. En octubre de 1962, el planeta estuvo a segundos de la destrucción. La crisis de los misiles en Cuba puso a Kennedy y a Khrushchev frente a frente. La URSS había instalado misiles nucleares en la isla, a tan solo 150 kilómetros de Florida. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración. Un error, una chispa, una orden mal interpretada, y la humanidad habría desaparecido en una tormenta de fuego atómico. Finalmente, la diplomacia logró evitar la catástrofe, pero quedó claro que estábamos jugando con fuego. El arte de manipular la mente, propaganda y cultura. La Guerra Fría no solo se peleó con armas y espías, también con ideas. Hollywood producía películas donde el enemigo comunista era retratado como una amenaza mortal. En la URSS, el arte, la música y la prensa estaban bajo control absoluto del régimen. Cada lado buscaba convencer al mundo de que su sistema era el verdadero camino hacia el futuro. La guerra no era solo militar, era psicológica. El principio del fin, en la década de los 80, el equilibrio empezó a tambalearse. La Unión Soviética enfrentaba graves crisis económicas y movimientos de protesta en sus repúblicas. Mikhail Gorbachev intentó reformas con la perestroika y la glasnost, buscando modernizar el sistema, pero era demasiado tarde. En 1989, el muro de Berlín cayó. En 1991, la URSS colapsó y dejó de existir. El capitalismo se proclamaba vencedor, y muchos celebraron el fin de la historia. ¿Realmente terminó la Guerra Fría? Oficialmente el conflicto terminó en 1991, pero las tensiones, las desconfianzas y las luchas por el poder global no desaparecieron. Hoy, nuevas guerras silenciosas se libran en la sombra. La carrera tecnológica, el espionaje cibernético, las amenazas nucleares. Quizá la Guerra Fría nunca terminó del todo. Quizá solo cambió de rostro. Durante casi medio siglo, la humanidad vivió al borde del apocalipsis nuclear. Y aunque el muro cayó, las cicatrices de la Guerra Fría siguen presentes. ¿Realmente terminó o seguimos atrapados en ella? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete a Mente Oculta, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje al misterio oculto de la historia.